Bueno, sí, es que esas doctrinas no nacen en el siglo XVI. Ya los valdenses establecieron perfectamente la doctrina. No la establecieron, la recuperaron de los padres apostólicos, padres de la Iglesia, y de la Biblia, porque tenía esa doctrina valdense que se mantuvo pura hasta el siglo XVI, porque en el siglo XVI va a cambiar cuando ellos se asimilan a Lutero. Claro, se tuvieron que asimilar porque estuvieron solos durante muchos siglos, sufriendo una persecución también extremadamente cruel, teniendo la verdad los valdenses. Y esa doctrina sobre las imágenes, el purgatorio, eso del purgatorio y las indulgencias, pero si eso viene de los valdenses, Dios mío. Y también, también protesta los moravos. Juan Hus también protestó. Pero sí, todas esas cosas, lo que hacen estos dos señores es copiarlas, sí señor. No fue algo nuevo que no se supiera, que no se conocía el Evangelio hasta el siglo XVI, nadie sabía nada. Y encima copian de Gotescalco también, para no dañar la imagen de Juanito, y no quitarle los méritos, ¿no? Y dárselos a Gotescalco, que fue en el siglo XII, XIII, quien también fue el que formuló la doble predestinación, tal cual ha llegado hasta ellos hoy en día, que se dieron cuenta de que era una doctrina muy fuerte, y entonces, predestinación a la mitad, de un punto, de 3 puntos, no sublapsarios, no los hiperlaxarios, y ahí se enredaron completamente. Les han hecho creer que en el siglo XVI hasta el XV y XVI nadie sabía nada de nada. Sí. Y cuando hablan del señor Arminio, repito, yo no soy arminiano ni wesleyano, cuando hablan de Arminio entonces dicen, Arminio la única diferencia que tenía y aquí respondo a otra pregunta, la única diferencia que tenía con el señor Calvino era eso de la predestinación. Otros te dicen que la única diferencia que había era el tema de alcanzar la salvación o dejar de alcanzarla, y ya está, que en todo lo demás coincidían. Perdóneme. El señor Arminio coincide en el resto de las otras doctrinas con todo aquel que conoce y sabe cuál es la doctrina bíblica, la de los padres apostólicos y la de los padres de la Iglesia de los 3-4 primeros siglos. El señor Calvino tomó algunas cosas de allí que tomó elementos de la verdad, no la verdad. Todo el mundo tiene elementos de la verdad, hasta los mormones. Todo el mundo tiene elementos de la verdad. La cienciología tiene elementos de la verdad. La iglesia cuadrangular tiene elementos de la verdad, pero no tienen la verdad. Y cuidado cuáles elementos, porque si fallan en 4 o 5 puntos importantes, usted no puede ser salvo, porque usted no conoce el Evangelio de salvación, no lo conoce. Entonces, Arminio coincide con cualquiera en esos elementos o puntos de la verdad que vienen desde la iglesia primitiva, como decir Jesús es Dios, por ejemplo. Jesús es Dios. Pero eso lo cree todo el mundo. Eso lo creen los valdenses, lo creyó Juan Hus, lo creyó Lutero, lo creyó Calvino a lo mejor. Cuidado, porque hay muchas cosas noveladas e inventadas. Hablamos sobre lo que es histórico o lo que hayan inventado. Claro. No pueden engañar a nadie hoy en día. Entonces, esos son elementos de la verdad, y Arminio también creía que Jesús era Dios. Claro, todos ellos creen en lo mismo, por supuesto que tienen ese punto en común todos. Pero eso no se creó, ni se descubrió, ni se inventó en el siglo XVI. Eso viene de atrás y la gente lo sabía. O del juicio, sí, los juicios. Se hablaba mucho de los juicios venideros en aquella época, y todos creían en eso. Y Arminio también, y seguramente que, el señor Calvino a lo mejor también. Pero no se confundan, no se dejen engañar, No hay otra forma. En este momento en que Dios sacó todo a flote, todas las mentiras de todas las denominaciones y políticas y sociales,
morales y inmorales, todo ha salido a flote, todo está ahí. ¿Qué hacemos? Lea la Biblia, como siempre decimos, lea la Biblia, créale a la Biblia. Y si la Biblia le dice que usted puede dejar de alcanzar la salvación, créalo. Y si la Biblia le dice que el decálogo tiene que observarlo a rajatabla para no descuidarse y caer de la gracia de Cristo, os desligasteis, pero allí es por temas rituales. Entonces eso, créalo. No, es que si usted sigue creyendo a los libros, se llevará su sorpresa. Créale a la Biblia. Créale. Y busque una iglesia donde se predique la verdad, que con los dedos de una mano los cuento. Porque ya se han amontonado cientos y miles de personas, como estaba profetizado, que dicen tener la verdad. No saben hacer la más mínima exégesis y tienen doctorado. Entonces, es falso todo eso. Todo eso es falso. Todas esas doctrinas vienen de siglos pasados, pero estos dos señores les dio por meterse con el Papa, le dio por quitar el decálogo y dicen que puso allí por la fe solamente. Dicen. Pues si lo dicen ustedes, lo tomo en serio y sobre esa base hablamos. Sobre esa base hablamos, porque hay cositas así, ¿no? No, lo de los coloquios estos de sobremesa, eso es real. Bueno, ¿qué te van a decir? Que eso lo hicieron los curas. Pero resulta que la cosa es que ellos desde hace mucho tiempo lo sacaron, los mismos luteranos. Sí. Cuidado, porque el 80-90% de la iglesia es cizaña. Y no por decir estas cosas van a corregir. No, eso no existe. Eso no existe. Entonces, lean la Biblia, créanle a la Biblia. Aquí voy a decir algo más. Bueno, aquí lo hemos llamado el síndrome Jeroboam. Ahí hay un versículo. Ese es un versículo muy mal interpretado, porque se lo aplican a sí mismos, según su propia previa doctrina. ¿Qué pasó con Salomón? Bueno, yo no quiero hablar de eso, porque es terrible. Nos vendieron eso como si fuera la última, como el oro que brilla, y ya sabemos que no es así porque está en la Biblia. Nadie ha inventado nada sobre Salomón. Lo de Salomón está todo aquí, señores, está todo ahí. Pero como nadie lee la Biblia, los mismos que tendrían que enseñar esto, profesores del Antiguo Testamento, nunca lo hicieron. Pasaban por alto eso, para que la fe no falte. ¿Sí? Ay, me quedo sin fe, Salomón. Bueno, Salomón tuvo un hijito. Bueno, y el hijo de Salomón que llegó a ser rey, ¿de quién era? Roboam. ¿Hijo de quién? De una amonita, moabita. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Una raza tremendamente perversa, los descendientes de Lot. Lot, sí señor, una astilla del mismo palo. Era una raza perversa que por ley moral, Israel tenía prohibido casarse, contraer matrimonio con moabitas y amonitas, por ley, No tienes sino que buscar una concordancia y ahí te lo encuentras, pero prohibido. Pero Roboam, el hijo de Salomón, el que heredó el reinado de Salomón, la monarquía, ¿sí? Era hijo de una amonita. Sí, señor. Tremendo fallo. ¿Y qué pasó con él? Una pifia completa. El nené de mamá, el niño de mamá, en vez de seguir el consejo de los sabios de Israel, siguió los de los jóvenes que se educaron con él en palacio. Enséñenlo bien. Nosotros no, nuestro énfasis está en el Nuevo Testamento, pero sabemos bien lo que dice el Antiguo. Muy bien. Entonces, por la clase de vida y de reinado y la sangría que originó Salomón, ya Dios había determinado quitarle el reino a Salomón.
en este caso a Roboam. Y Dios permite en el reinado, empezando el reinado de Roboam, se le divide el reino, pero eso lo permite Dios, en su voluntad permisible. No era su voluntad soberana, propia, salvadora. Era una voluntad permisible a causa del pecado de Israel. Y cuando todavía está en vida Salomón, y también Roboam, por supuesto, el hijo, elige a un hombre para que sea rey de la mitad de Israel, de las 10 tribus, como ya sabemos. ¿Sí? Lo eligió a Jeroboam. Se parecen los nombres. Jeroboam. Dios lo llamó, como llamó a Saúl también, que después, pues, demostró los mismos celos cainitas que tenemos en los templos y en estas personas que van con los canales, pero son cizaña, ¿eh? Ojo. Entonces no se puede decir nada. La cizaña es cizaña. Contagia el trigo y lo convierte en trigo corrompido. Entonces, le promete las 10 tribus a este Jeroboam. Ya sabemos que Judá y Benjamín pues Israel se dividió en 2 reinos, el del norte y el del sur. El del norte y el del sur. Salomón trató de darle muerte, ¿sí?, a Jeroboam y a otros, porque tuvo varios. Dios, dice la Biblia, que Dios le suscitó a Salomón, le levantó varios enemigos por su pecado terrible, sacrificios de sus hijos. Ay, no, pierdo la fe. Eso está en la Biblia, mi amigo. Usted no pierda la fe, tenga suficiente testosterona para saber la verdad, aguantarla y vivir santamente, que es lo que hoy en día no hay, este tipo de hombre. Es otra cosa. Entonces, pasa eso. Cómo Dios, pero Jeroboam falló, también se volvió idólatra, también levantó altares a dioses paganos e hizo toda clase de blasfemia y de pecado y de transgresión, y se volvió loco también. Pero aquí viene ese razonamiento. Pero Dios no sabía. Y Dios, porque llamó a una persona que él sabía que iba a pecar, que no iba a conservar la paz entre los 2 reinos, o que iba a mantener la religión pura de Israel, porque Dios no puede hacer lo que le toca hacer al hombre. Y eso ya venía desde Salomón. ¿Qué puede hacer? Si repetidas y repetidas veces Dios le dijo a Salomón, que no tenga yo, incluso llegué a decirle eso, ¿sí?, que no tenga yo que estar encima de ti diciéndote que si obedeces, siempre un condicional, ¿sí?, si obedeces, si guardas mi pacto, y venga otra vez, y se le aparece, y se manifiesta al Señor de una manera única, y se manifiesta, y se lo dice, hasta que Dios se cansó, y Salomón siguió su ritmo. ¿Qué puede hacer Dios? Luego hablan de predestinación, y Dios ya lo dejó en su camino. Les han dicho que no, que al final se arrepintió. Bueno, eso es para el pueblo, para el gallinero y para toda esta gente que no lee la Biblia, no está guiada, no tiene el discernimiento espiritual, no tienen el Espíritu de Dios como tendrían que tenerlo, o lo han perdido ya. Lo han apagado, como hemos dicho en el otro vídeo. Entonces, ¿qué pasó? Pero Dios siguió. Dios no tenía otra manera. Como pasó con el rey Saúl. El pueblo quería un rey. Dios no tenía estipulado en su voluntad soberana salvadora. No tenía pensado ponerle un rey a Israel. Pero como el pueblo muy piadoso, quería un rey, dijo, bueno, buscaré uno por ahí. Saúl. Y pasó lo que pasó con Saúl. Y pasó lo que pasó con Salomón. Y siguió esa situación de apostasía, de alejamiento del pacto de Dios. Siguió con Salomón, siguió con Roboam, siguió con Jeroboam. Y es allí donde se dice, y en otras partes también, que Dios sigue. ¿Por qué Dios siguió con eso? Porque no era su responsabilidad en primer lugar, era la responsabilidad de los hombres.
Y en segundo lugar, porque Dios no se puede negar a sí mismo. No se niega. Dice, yo sigo aunque sea con estos que se están condenando. Y así fue. A partir de ahí, a partir de ese momento, Israel sigue en una apostasía total. De vez en cuando venía un rey bueno como Josafat, y otros malos, unos buenos, otros malos, Josafat, Ocosías, Ezequías, Acaz. Hubieron pocos buenos, pocos reyes buenos hubieron. Todos los demás fueron idólatras, quemaban a sus hijos y hacían de todo. Y Dios siguió. Dios no se niega a sí mismo, no puede interrumpir su plan. Él siguió con su plan. ¿Con quiénes? Con un pequeño remanente. Pequeño, siempre apartado, siempre pasando desapercibido, siempre pasando, sufriendo a veces la pobreza, la miseria y la injusticia social, la injusticia incluso espiritual. Bueno, espiritual no una injusticia que provenga del Altísimo, sino de sus propios hermanos, como está dicho en Jeremías capítulo 23, que se jactaban de ser más espirituales y estar más en más conformidad con Yahvé que ellos. Y había una lucha como la estamos viendo ahora. Y entonces, eso ha sido así. Dios no se niega y siguió, pero con un remanente. Y ese remanente va a seguir ahí, un poco olvidado por la misma sociedad y el pueblo de Israel, pasando desapercibido. Nunca tuvieron el poder que tuvieron los otros, el poder político, el poder social, el poder eclesial, el poder espiritual, no, el poder religioso. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos por allí que aparece de repente Ana. ¿Quién es Ana? Y aparece Simeón, que sabían que aquel era el Salvador. Gente del remanente que sí conocía la doctrina, pero que a ellos nadie los conocía. Sabían que Ana siempre se había pasado 70, 90 años sirviendo y adorando al Señor en el templo, y Simeón uno más por ahí. Pero sin poder prácticamente, casi ninguno en el remanente tenía una cierta influencia social y política, como sí la tenía José de Arimatea, que era un principal, pero un principal fiel, no como el otro principal, el joven del que ya hemos hablado. Y eso fue así, eso ha sido así. Y Dios no se niega a sí mismo. Él sigue con lo que tenga, aunque sea poco, aunque sean 5 panes y 2 peces. Pero Él sigue con lo que hay. Y va sacando 1, 2, que es lo que justamente está pasando ahora de una manera abrumadora. Pero estas personas, precisamente de las que hablábamos antes, toman este versículo y dicen, yo pequé, pero Dios no se niega a sí mismo, así que Él me perdona. Y en los últimos 3, 5 años, sobre todo los últimos 2 años, por haber enseñado masificado esa doctrina de la perseverancia de los santos, salvo, conocida popularmente como salvo, siempre salvo, y tú no te puedes perder, por haberla masificado, metido, hace 5 años eran cientos, lo dijimos, están los vídeos ahí, eran cientos los que caían en el pecado favorito de ellos, como hemos dicho en vídeos pasados, ¿sí? El adulterio y la fornicación. Es que Salomón pecaba y no pasaba nada, era salvo, porque estaba predestinado, era de Israel. Sí, eso es lo que les han dicho, ¿no? Por eso se vieron obligados a decir que no, que Salomón al final fue perdonado. Ellos, es una creencia propia de ese sector, porque eso ni gramáticos, ni lingüistas, no hay hebreo que te enseñe eso. Hay hebreos calvinistas también, sí. Bueno, de risa esto, algunos hay. Entonces, les han enseñado esto, ¿no? Y las iglesias hace 2 años estaban llenándose de cientos de pastores, líderes y miembros en fornicación y adulterio. Se lo dijimos, nos echamos mano a la cabeza
están llenando las iglesias, no hacían caso. Dicen, no, eso no es verdad. Eso lo dice porque quiere ser famoso. Eso lo dicen porque quieren ser populares. Eso lo dicen porque son herejes. Hoy, en el 2023, es alarmante esa situación. Ahora son miles y miles. Han llenado sus propios templos con adúlteros fornicarios. De algunos, bueno, de muchos se sabe que están en esa situación. De otros no lo saben, porque no lo han descubierto, pero están, bueno, fuera del templo se sabe. Pero en el templo no se sabe. Y muchos están angustiados, con la boca cerradita, porque saben que no están bien y no logran recuperar la vida espiritual que tenían en el pasado. Y eso es responsabilidad de ese mensaje, de esa clase de mensaje que nació con la sangre en las manos, quitando el decálogo y simplemente dejando la predestinación, así como así. Ahora he visto en tres oportunidades personas que empiezan calvinistas, luteranos, que empiezan predicando, como ya dijimos hace muchos años, empiezan predicando como arminianos. Sí. Y al final del mensaje terminan como calvinistas. Y resumo esto diciendo lo siguiente. Es increíble lo que he visto, bueno, últimamente, estoy hablando de hace 2 meses, 3 personas, porque ya las había visto antes, pero ahora se ve que están más alarmados algunos de ellos, diciendo, bueno, empecé como arminiano predicando, termino como calvinista. Es que nosotros, sí, ahí dice que por obras, aquí dice que por obras, aquí dice por obras también, pero nosotros no somos de eso, nosotros pertenecemos a esta denominación histórica. Por lo tanto, eso no puede ser. Eso no puede ser, las obras no pueden ser, el juicio, eso yo no sé qué será. Dicen eso. Yo digo, Dios mío, lo está diciendo. Y entonces terminan. Y esto es el punto importante que quería resaltar. Dicen, bueno, entonces, como nosotros no somos de esos, sino que pertenecemos a esta línea, a esta denominación que nació en el siglo XVI, porque nació en el siglo XVI. Si pecas, desde el púlpito, si pecas, pide perdón. ¿Pecaste otra vez? Pide perdón. ¿Pecaste? Pide perdón. 4 veces. Si pecaste, pide perdón. Y le digo, pero si eso era lo que tú le criticabas a Roma, del confesionario, que siempre se iban a confesar los mismos pecados, siempre estaban en eso. Ahora tú, públicamente, lo dices también, para justificar una doctrina histórica falsa, novelada, llena de muchos problemas de estos 2 señores que contagiaron a varios más y persiguieron a sus propios colegas, dándole muerte de manera cruel, que más tarde, sobre todo en Inglaterra, sobre todo, van pasando el tiempo, pero no mucho tiempo, como los rebautizadores en el centro de Europa y también Inglaterra, donde van a nacer los particulares, bautistas generales. Entonces quieren justificarlo. Bueno, eso ha sido así. Y entonces quieren decirnos, bueno, Dios no se niega a sí mismo, por lo tanto, perdón. Y Dios no se niega a sí mismo, otro perdón. Y me tiene que perdonar porque a Dios no le queda otro remedio. Pero si ese versículo, señores, ese versículo no se refiere a eso. Lo que dice el versículo es que si tú caes, Dios te va a dejar, como dejó a Salomón, como dejó a Roboam, como dejó a Jeroboam. Te deja, pero Él sigue. Él sigue con su plan. Y eso es muy antiguo porque viene desde Moisés. Allí habían personas como los que se tragó la tierra y Dios siguió. Como aquel que dice, si tú no me sigues, ahí te quedas, yo sigo. Eso es lo que significa ese versículo. Bueno, eso ha sido así, señores. Increíble lo que estamos viendo. Ya es tarde. Lo siento. Se les dijo, desde hace años.
que corrigieran, que dejaran, que corrigieran, porque aquello habían sido luchas políticas sociales contra el Papa, que estaba bastante corrupto, sí, eso es verdad, y que siguieran adelante, que no había problemas en reconocer los hechos históricos reales, porque tarde o temprano iban a salir, y salieron. Ahora a desmentir los documentos, ahora a desmentir todos los psicólogos, abogados que han visto eso, que han sacado sus libros comentando todo esto, y los historiadores, claro. Bueno, hay historiadores del lado que trata. Vi a un señor, un historiador, que llega a decir, es que bueno, no murieron tantos, dice, son 3.000 nada más. Le digo, psicopatías por todos lados. Como son 3.000, cree él, bueno, lo dice él nada más. Como son 3.000, bueno, eso no es tan problemático. Bueno, piensa que en ese siglo XVI murió mucha más gente que la que murieron en las persecuciones romanas de los primeros siglos. Dicho por ellos mismos. Ahora no venga a justificar. Y todo esto se los digo para que lean la Biblia y la crean tal cual. Tal cual. Yo sé que ustedes son pocos, porque el remanente es poco, y hoy en día lo que abunda en la iglesia más que nada es cizaña, que están compitiendo. Por cierto. Y hemos visto, ahora digo otra cosa más, con este tema de la pedofilia, ¿no? Que eso es real, no es nuevo eso. Lo que pasa es que, bueno, hace un par de años salió a la luz, pero eso ya estaba publicado también. ¿Y qué hacen? Dicen, uy, bueno, lo hacen todos. Eso lo hacen todos. ¿Qué hacen? Vamos a crear un tema. Y entonces enfocan a todos sus oyentes sobre un tema. Voy a exagerar un poco, aunque no es mentira, pero quizás sea un poco de caricatura. Vamos a hablar de los objetos voladores no identificados. Y entonces desvían la atención de ese tema problemático, de esa corrupción, hacia el tema de los ovnis. Y allí van todas las ovejitas. A ver, y ya se olvidaron de lo otro. Terminan diciendo que todo eso es mentira. Y está publicado, está en el FBI, está en la policía, está en los tribunales, ya es cosa vieja, historia pasada, porque eso ya pasó. Están los casos nuevos, que son unos cuantos, que han dicho, por favor, esto no lo ventilen. Dios mío, ¿se dan cuenta? Lea la Biblia, créala. No esté haciéndole caso a estas distracciones, que si la Lili, que si no, aparte de la Lili había otra también antes que Eva, no, que si la culebra, no, que los humanoides anteriores y los humanoides, y gente ganando con eso, distrayendo, porque a la cizaña no le interesa ganar dinero. A la cizaña le interesa, son hijos del diablo, lo que le interesa es desviarte, alejarte de la verdad, alejarte de Cristo. No están en Cristo. Eso ha sido así. Repito una vez más, ya me pueden decir cualquier cosa. Yo tengo 43 años en esto. 43. En un sitio y en otro. A través del mar, a través de los océanos. Y he visto cosas. Y he tenido que estudiar mucho. Y no sé tanto como todos ellos, como ustedes. No sé. Pero eso ha sido así.